con el programa me toca a mí de nuevo, ¿verdad? Para hacerlo de manera corrida. En este caso nos tocaría hablar sobre lo que es el electroencefalograma normal. Es fácil porque es normal, no vamos a decir nada. Lo complicado lo va a tener Carlos ahorita, ¿verdad? Cuando tengamos que identificar si son puntas, si no, que si es focal, que si es generalizado. Pero para yo saber si está anormal, si realmente son puntas, yo debo saber si el electroencefalograma está normal primero, ¿verdad? Porque hay que describirle un ritmo de base a ese electroencefalograma y saber que la actividad que tiene el paciente es realmente normal, y si aparecen algunos grafoelementos, entonces poderlo identificar con mayor facilidad. Yo me voy a referir al electroencefalograma normal del adulto, tanto en sueño como en vigilia. Esto es un poquito más prolongada que la anterior, por el hecho de que, vamos a dar de manera formal una disculpa a una de nuestras disertantes, que es la doctora Cristian López, que no va a poder estar con nosotros en el día de hoy debido a que ella está enfermita, actualmente está ingresada, es decir que definitivamente no va a poder venir. Y por ende yo voy a hacer algunas pinceladas de una parte de lo que le podría haber ella comunicado. Yo lo voy a hacer de manera más somera ya en niños, pero lógicamente vamos a hablar de lo que es el electroencefalograma del adulto en estado normal, tanto en vigilia como el paciente en sueño. Yo decía que esto es muy fácil, el electroencefalograma de un adulto normal, sencillo, porque aquí vamos a hablar de algo que ya conocemos todos, que son de los ritmos, y es la predominancia de los ritmos, dónde van los ritmos, dónde están los ritmos, ¿verdad que sí? Y cómo yo lo clasifico, que tomamos en cuenta, como todos sabemos, y algunas de sus características. Es lo que vamos a hablar aquí. Igual que ahorita, aunque no lo hicieron, pero me pueden interrumpir, me pueden preguntar, y no hay ningún tipo de problema en ese sentido. El electroencefalograma normal ya sabemos que es un fenómeno electroclínico, y vamos a comenzar hablando de los ritmos, como yo decía. Conocemos 4 ritmos básicos del electroencefalograma, que es lo que frecuentemente vemos y que siempre nos acordamos, que es delta, teta, alfa y beta. Es decir que ya no lo sabemos, ya es muy simple, tratar de ubicarlo, contar, porque esto se refiere a frecuencia, ¿sí? Por eso decimos está en banda alfa o en banda teta. Cuando decimos esto, decimos, ¿y cuál es la frecuencia de un teta? Sabemos que la frecuencia de un teta se describe que va de 4 a 7, y ya cuando te dice está en banda teta, ya no te tengo que decir la frecuencia porque sabemos que teta es de 4 a 7. Pero el primer ritmo que se describe es el ritmo alfa en todo, ¿verdad? Porque es el que vemos con mayor frecuencia, es el que está presente en todos nosotros, a partir de los 8 años. Vamos a ver un poco más adelante que hay algunos cambios, lógicamente todos somos diferentes. Algunos describen 10 Hz, 8 Hz a los 8 años, a los 6 años, pero hay una frase muy frecuente, común, que utilizamos, quizás para tenerla muy pendiente, que es 8 a los 8. Cuando decimos esto es que a partir de los 8 años, ¿verdad?, ya podemos tener un ritmo a 8 Hz, lo que implica que es un ritmo alfa. Es decir, que todos tenemos un ritmo alfa si tenemos los ojos cerrados y estamos en alerta. Es decir, despierto con ojos cerrados, tranquilito, vamos a tener un ritmo alfa. Y por ahí comienza todo. Fue descubierto y descrito de inmediato por el señor Hans Berger en el 1929. Ahí vamos, 29, pero se dice que el electroencefalograma formó parte en el 1934. Bueno,
Él comenzó a hacer sus experimentos antes y, lógicamente, cuando ya se habló de la electroencefalografía, fue a partir de 1934. Él lo denominó el mismo alfa, así mismo, y así se ha quedado. Es decir, que alfa es histórica, ¿verdad? Se aprecia mejor en condiciones de relajación física y en relatividad, inactividad mental. Es decir, como yo decía, tranquilo, alerta o con ojos cerrados, como si me quisiera dormir, por decirlo así. Y lógicamente él se bloquea, como habíamos dicho, con la apertura ocular, como habíamos mencionado, y con la actividad mental. Esto es otra manera de nosotros poder identificar si es realmente un ritmo alfa. Abre los ojos, se atenuó, bajó el ritmo alfa, ¿verdad? Entonces sí sabemos que es un alfa. Se salió oscura. Bueno, el ritmo de los ritmos básicos cerebrales, el alfa, como decíamos, vamos a comenzar. El reposo con ojos cerrados de 8 a 13 Hz. Muchos dicen de 8 a 12, ¿verdad que sí? Eso pasa con el teta, el beta, con todos, pero de 8 a 12 Hz es la frecuencia normal del ritmo alfa. Tiene una amplitud máxima de 100 microvoltios. Es la amplitud máxima que tiene. Normalmente está entre los 20 a 60 Hz, mucho más frecuente entre 40 a 60 Hz. Es la amplitud que tiene el ritmo alfa y siempre lo vemos en regiones posteriores. Está presente siempre en regiones posteriores. Cuando hablamos de regiones posteriores, lo primero que pensamos es en occipital, lógicamente, A1, A2, pero también lógicamente nos va a aparecer en las temporales posteriores, que es T5, T6 o P3 y P4. Es decir, en toda la región posterior, ahí se va a presentar lo que es el ritmo alfa. Decía yo que a partir de los 8 años en adelante se describe que puede aparecer ese ritmo alfa y que tiene ligera atenuación, ¿verdad? Después de los 65, 70 años. Tiene ligera atenuación al ritmo alfa. Tiene una dominancia, y aquí sí se va a mencionar, se ve de mayor amplitud en el hemisferio dominante, ¿verdad que sí? Y hay cierta asimetría en amplitud, pero que es tolerable, como vamos a ver en adelante, hasta qué por ciento, y que se va a desaparecer, se va a atenuar, como yo decía, con la vigilia, con el cálculo mental, con la alerta, con algún tipo de estímulo. Inmediatamente se active algún tipo de actividad mental, sencillamente va a desaparecer el ritmo alfa. Debemos estar relajado y con ojos cerrados para que pueda aparecer. Y esto es un ejemplo, y yo decía que si es normal, eso es muy normal, yo diría que demasiado normal, y lo que nos interesa en este caso es eso, que está ahí, ese ritmo, ¿verdad? Que es un ritmo alfa que está en regiones posteriores, este comienza de P3 a O2, ¿verdad? Es lo que está señalando. Y es un ritmo enteramente normal. Cuando vemos un electroencefalograma así, casi ni lo vemos porque dice, no, pero ahí no se ve absolutamente nada. Esto he visto en este tipo de montaje, pero si lo vemos en un montaje digital, es exactamente lo mismo. Se ve exactamente igual, mayor predominancia en regiones posteriores, T4, T6, T6 O2, eso sería del lado derecho, el lado izquierdo sería este, ¿sí? ¿Y qué característica tiene con relación a los ritmos de la región anterior, que vamos a encontrar el ritmo beta? Y es que él tiene una mayor amplitud. Si nos podemos saber acá, vemos que el ritmo de la región posterior es más alto, más grande, por decirlo así, que los ritmos de las regiones anteriores, ¿sí? Y eso es lo que nos hace la diferencia, y cuando se describe un electro que tú dices, no, pero él cumple el gradiente de amplitud antero-posterior, quiere decir que es menor amplitud anterior y mayor amplitud posterior, y si tiene mayor amplitud posterior quiere decir que es alfa, ¿sí? Es decir que es muy fácil de identificar el ritmo, es muy fácil de ver, pero que puede provocar algunas variantes que veremos más adelante, y una de ellas es, como decía, es este 50%
¿verdad? Nunca, jamás mayor del 50% de la asimetría del lado dominante con relación al no dominante. Es decir, que si yo tengo, déjame yo medir el lado derecho, porque gracias a las máquinas digitales ahora podemos medir todo. Y entonces tú dices, pero del lado izquierdo él tiene, ¿qué le digo? 40. Y vamos a medir el lado izquierdo. Y tiene 60. Dice, bueno, pero hay una simetría y una diferencia. Sí, pero recordemos que ese paciente, su hemisferio dominante es el izquierdo porque el paciente es derecho. Otra cosa de la que el técnico nos debe de ayudar, porque el técnico va a escribir, el paciente es derecho, es izquierdo, y esto nos ayuda a saber la dominancia hemisférica de ese paciente para hacer este tipo de cosas. Entonces, si tiene menos de un 50%, diferencia lado a lado, estoy hablando de hemisferio, ¿verdad que sí? Entonces esto es normal, nunca mayor del 50%, porque una diferencia mayor del 50% implica una alteración, ¿verdad?, de conducción, de espacio de conducción de un hemisferio con relación al otro. Me explico, y el ejemplo más palpable de esto es, por ejemplo, un hematoma subdural, donde del lado que tengo el hematoma, captar esa actividad eléctrica por el electrodo del lado del hematoma, le va a tomar mucho más tiempo y se va a ver más atenuado. Entonces ya es una razón para que yo tenga más de un 50% de diferencia entre un hemisferio y otro, para poner un ejemplo. Y, por el contrario, mucho menos habitual, la simetría con mayor amplitud en el hemisferio no dominante debe de ser no más de un 35%. Un 50% para el lado dominante y un 35% para el lado no dominante. ¿Sí? ¿Cómo se puede ver esto? En pacientes izquierdos, normalmente, usted puede encontrar que usted dice, bueno, pero es que no es mucho, pero él es izquierdo y es ese mismo hemisferio el que tiene mayor amplitud, pero cuando tú lo mides no pasa de un 35%. ¿Y a qué se debe esto? Aquí se debe a que se nos obliga muchas veces a los pacientes izquierdos a tener muchísima actividad con nuestra mano derecha, con nuestro lado derecho. Porque tú no puedes izquierdo, te acostumbras a escribir de un lado, a comer. Con esa mano no se come, muchacho, es con la otra. Entonces ahí comienza a activarse y la interconexión, lógicamente, gracias a nuestro cuerpo calloso, comienza a activar y a tener una mayor actividad. Ya decíamos, la apertura ocular es la mayor reactividad que tiene el ritmo alfa. Como vamos a ver más adelante, seguida de la actividad mental, reactividad, es decir, una caída, una respuesta del ritmo alfa, se ve con mucho mayor frecuencia cuando el paciente sencillamente abre los ojos o cuando tiene algún tipo de actividad mental. Y cuando ocurre algo contrario, ¿verdad?, que el paciente se supone que el ritmo alfa se va a caer y en cambio lo que hace es que ¡puf!, se activa mucho más ese ritmo alfa, es lo que se llama un alfa paradójico, ¿verdad?, que no tiene ningún tipo de traducción clínica hasta ahora conocida, pero que debemos de saber que se llama de esta forma. Y un ejemplo de esto es esto. Fíjense que aquí el paciente va normal y sencillamente abrió los ojos, hay una caída del ritmo alfa. Eso es lo que se llama reactividad ocular o reactividad a la apertura ocular del ritmo alfa. Lo podemos ver aquí con un pequeño movimiento ocular. Ese ritmo alfa que está bien, sencillamente tiende a caerse. Vuelve a hacer un movimiento ocular, a cerrarlo y comienza a reaparecer el ritmo alfa en regiones posteriores. Está la regulación lenta juvenil o ondas lentas posteriores. Llama la atención y es juvenil. Y algunos libros refieren que el hecho de que sea juvenil, yo lo casillan desde esos 10 años hasta los 19 muchas veces, donde puede aparecer un ritmo alfa un poquito menos voltado y en menor frecuencia, que tú dices, pero eso está en ritmo teta a esta edad, se considera lo que se llama la regulación lenta juvenil y lo podemos ver ahí. Es un ritmo que se ve de mayor amplitud que la región anterior,
pero con un poquito menos de frecuencia por debajo de ese 8, pero que tampoco tiene ningún tipo de traducción. Esto es lo que se llama las variantes normales del electroencefalograma, en este caso, de ritmo alfa, ¿verdad? Como veremos más adelante. Pero podemos ver esto también, un ritmo alfa de una mayor frecuencia. Ahí lo vemos que tiene una mayor amplitud posterior, igual que la anterior, lógicamente posterior con relación a la anterior, pero con un voltaje un poquito más alto también, un poquito más alto y más rápido. Este no es un ritmo alfa 8, lo podemos ver a 12 Hz, ¿verdad? Que es mucho más rápido, pero que también se debe considerar de manera normal. Pero podemos tener esto. Tú dices, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Tú dices, oh, pero no, está plano, tiene una muerte cerebral. No, hay un ritmo alfa, si nos fijamos bien, es muy pequeñito, de muy bajo voltaje, y con relación al otro, que es hipervoltado, este es de bajo voltaje. Recordemos que lo normal es que esté entre los 20 a 60 Hz, ¿verdad? Perdón, de 20 a 60 microvoltios, pero por debajo de 10 con 10 microvoltios por debajo de 20 no quiere decir que no sea normal. Es otra de las variantes normales que tiene el ritmo alfa. Es con relación a su voltaje. El ritmo beta es el ritmo contrario al alfa. El alfa es posterior, el beta es anterior. El alfa es grande, él es chiquito. El alfa tiene hasta 12 y él es más de 12. Es decir, es una manera de nosotros poderlos relacionar y tener, ¿verdad? De una manera rápida, que adelante son rápidos y chiquitos y atrás son lentos y más grandes. Con relación a la distribución topográfica de los ritmos. Que esta es una diferencia. Regiones centrales y anteriores predomina este ritmo beta con relación a las regiones posteriores, donde el ritmo alfa es el que va ganando. No se ve mucho, decía que es mayor de 13 Hz. Tú lo puedes ver en alerta, en vigilia o en paciente con ojos cerrados, tranquilo, como podemos ver el alfa, él predomina en las regiones anteriores. Su máximo llega hasta 20, algunos describen que hasta 30 microvoltios. Su amplitud promedio es de 18 a 24 y, como decía, se ve en regiones anteriores y es muy frecuentemente visto en niños y sobre todo en personas que son muy ansiosas, que están como muy rapidito, ¿verdad? Como decimos. El ritmo beta puede presentarse, puede verse o observarse de una manera asimétrica, con amplitudes que sobrepasan el 50% de un hemisferio con relación al otro. Esto se puede ver y esto tiene una relación importante con craniostomías. Pacientes que tienen craniostomía, tú puedes ver esta diferencia lado a lado, que es muy importante, mayor de un 50% en los pacientes que tienen craniostomía en el ritmo beta. Esto, como dice ahí, constituye una solución de continuidad y tú notas, bueno, acá, pero hay una diferencia de voltaje de un lado con relación al otro y ya uno comienza a plantearse algún tipo de patología en el paciente y lo más frecuente son una craniotomía. Es lo que vemos aquí, no mucho que mencionar, un ritmo más rápido en regiones anteriores, de menor voltaje que en las regiones posteriores, y lo que decía, uno contrario al otro, uno adelante, el otro atrás, y una manera fácil, y esto es lo que se llama gradiente de amplitud, cumplir un gradiente de amplitud de manera normal, ¿verdad? De menos a más, si voy de adelante hacia atrás. Esto es un ritmo beta ya más generalizado, ¿verdad? Como decíamos, se ve mucho en los pacientes con un alto grado de ansiedad. De lo rápido, vamos a bajar a algo más lento. De 13, hay algunos que dividen el ritmo beta en beta 1, beta 2, aquellos que tienen ritmo por encima de 18 o de 20, pero al fin y al cabo es lo mismo, es beta, todo lo que vamos a ver. Un ritmo más lento, que es ya el ritmo teta, que va de 4 a 7 Hz. Eso es un ritmo que, como vemos,
más lento, pero más voltado. Y mucho más voltado que el ritmo alfa. ¿Verdad que sí? Se puede ver en un estado de sueño, en fases 3, 2, 3 de sueño. Podemos ver, no tiene una amplitud determinada, son amplitudes mucho más grandes, sobrepasan muchas veces los 100 Hz. Se puede ver en regiones anteriores y regiones temporales a nivel de los niños. En los niños predomina este ritmo teta en regiones anteriores y en regiones posteriores, y va a desaparecer por encima de los 10 años. Con cierta facilidad y una manera, como yo decía ahorita, un adulto dormido es un niño despierto. Lógicamente va a depender de la edad de ese niño, porque no es lo mismo un niño de 1 año que un niño de 5, tampoco por la maduración cerebral que tiene, pero una manera de nosotros poderlo diferenciar. Y podemos ver aquí que es un ritmo de mayor voltaje, que puede estar en regiones anteriores o en regiones posteriores, regiones temporales, ¿sí? Con una menor frecuencia. Mayor voltado, menos frecuencia que un ritmo alfa, y que lo podemos ver de manera distribuida y sobre todo va a aparecer en niños. Este ritmo beta, teta, sí, pero yo lo que es las regiones anteriores, la lentitud de las regiones anteriores con relación al beta. El ritmo teta, desde el estudio de Moody Caso, que dice ahí en 51, se ha observado que tiene una amplitud de un 64% en jóvenes sanos. Es decir, se puede ver en un 64% de ellos, y en seniles va a aparecer en un 24%. Es decir, yo decía que el ritmo alfa tiende a desaparecer por encima de los 65, 70 años. Y lógicamente si tiene menos de 8 Hz estamos hablando de un ritmo teta, ¿verdad que sí? Y que va a aparecer a esa edad. Se ve también, es mayor en mujeres jóvenes que en hombres, ¿verdad que sí? Y lógicamente va a aumentar durante algunos procesos visuales y algunas actividades mentales. Como yo decía, la caída del ritmo alfa va a caer un ritmo más lento, que es un ritmo teta. Y por último tenemos ritmo delta, que es un ritmo que dice ahí iniciando de sufrimiento neuronal en un adulto. No así cuando estamos durmiendo, porque la fase 4 del sueño tiene un ritmo delta, tiene un ritmo lento, ¿verdad? Lo que se puede ver en el sueño profundo, por eso hablé de una fase 4. Y que su frecuencia, lógicamente, es por debajo decimos normalmente que es de 0 a 3 Hz aproximadamente. Luego viene un ritmo que se llama ritmo Mu, no es un ritmo patológico tampoco, estamos dentro de lo que es la categoría de los normales, es un ritmo de una frecuencia algo mayor, lógicamente, que el ritmo alfa, y que aparece y tiende a aparecer en regiones centrales normalmente. Ahí habla que hasta 12, algunos lo describen, que el ritmo Mu puede llegar hasta 13 Hz en ocasiones, y que tiene una característica muy importante. El alfa desaparece a la apertura o a la actividad mental. El Mu desaparece con algún tipo de actividad motora. El simple hecho de que el paciente quiera levantar el brazo ya desaparece el ritmo Mu, y que tiene una característica, se ve como unos dientes. Ellos lo describen como dientes de sierra. Yo digo que un peine, cuando usted le pasa el lápiz por arriba al peine, usted puede ver esa formita, y lo que estamos hablando de un ritmo Mu que se ve normalmente en regiones, ¿verdad?, centrales, que es lo que vemos de ritmo Mu con frecuencia, y que tiene esa característica. Que tú le dices, oh, él abre los ojos y sigue. Dice, ah, no, pero esto no es un alfa, pero tiene una frecuencia casi alfa. Dice, levanta el brazo, y cuando él va a intentar ya levantar el brazo, tiende a desaparecer, y ahí nos dice, esto es un ritmo Mu, ¿verdad? Que es parte de lo que es las variantes normales del electroencefalograma. Tenemos la lentitud de la zenitud, ya yo lo había mencionado, ¿verdad que sí?
se comienza a desaparecer. El ritmo que un paciente tiene 9, 10, tiende a ponerse algo más lento, sin cambiar lo que es la morfología topográfica de los ritmos de todo. Lo único que notamos es que este ritmo alfa posterior se tiende a poner un poquito de menor voltaje y con una frecuencia ligeramente menor. Aquí lo que intentamos es que vean el cuadro. El cuadrito es lo único que nos interesa que vean, lo que es la sincronía y la desincronía de lo que es el ritmo alfa. Cuando el paciente tiene ojos cerrados, es otro ejemplo, se ve así, pero cuando lo abre, se ve así. Sí, la idea de esto es ver la diferencia de un paciente con ojos cerrados y con ojos abiertos. Esto es importante porque esto es lo que vamos a ver en los pacientes. Estamos hablando de un electroencefalograma normal de un niño, de un adulto, perdón, a diferencia de los niños, como vamos a ver un poquito más adelante, como decía, algunas pinceladas de ello, es esto, es ese ritmo alfa que aparece de manera predominante, ritmo beta, y algunos tetas que se pueden ver, lógicamente, en regiones temporales y anteriores. Aquí lo que decía, la característica de la región frontal, ritmo beta rápido, poca ritmicidad de sus ondas, y decía, la actividad frontal con ojos cerrados manifiesta actividad occipital con ojos abiertos. Es la contraparte. En regiones temporales, que es un área más elaborativa, hay un beta irregular, pero se puede ver alguna interferencia teta, como decía, sobre todo en la juventud, en los pacientes jóvenes, se puede ver este ritmo beta en regiones temporales. En la región occipital es el ritmo que más vemos con muchísimo mayor frecuencia, que es el ritmo alfa, que está normalmente bien sincronizado, bien modulado, y que va a desaparecer con lo que vimos en el ejemplo anterior. Esto es cuando el paciente está despierto. Vamos ahora a hablar algo del paciente en sueño, del adulto que está durmiendo, ¿verdad que sí? Y que lógicamente produce o podemos observar un electroencefalograma totalmente diferente. Hay esta integración entre las neuronas talámicas y corticales, ¿verdad? Se van hipersincronizando de manera progresiva y estas oscilaciones van haciendo que desaparezca esta actividad que ya vimos como normal, un electro que no tiene muchísimos cambios, que tú lo ves más grande atrás, más pequeño adelante, y que normalmente se va perdiendo todo esto dependiendo de la fase o etapas del sueño que el paciente pueda estar. Se recomienda siempre que para hacer un estudio de sueño, el paciente debe, si fuera posible, tener 24 horas sin dormir, porque lo vamos a poder tomar más fácilmente, el paciente se va a poder dormir más fácilmente en el laboratorio. Eso es algo muy difícil, pero entre comillas, subrayado, entre negrita, 24 horas sin dormir, algo difícil, pero mientras menos sueño, mejor. Es lo que queremos decir al final de esto, porque esto, mientras menos sueño y mayor facilidad del sueño durante el procedimiento, va a ayudarnos a tener un mayor porcentaje de captación de grafoelementos anormales. Ya sabemos que el sueño es un gran activador de grafoelementos anormales, como vimos anteriormente. Una de las maniobras de activación que va a aparecer con una frecuencia extraordinaria cuando el paciente sencillamente deja de dormir. Algo importante, en laboratorios que tienen muchas condiciones para hacer estudios de sueño, que están completamente vigilados todo el tiempo, y que son pacientes con epilepsia de difícil control, que tú quieres buscar un foco muy determinante, que son candidatos a cirugía de epilepsia, tú le dices que no se tome su medicamento para realizarlo, porque lo que estamos buscando es precisamente determinar el foco. No necesariamente debe de ser así.
En este tipo de paciente, como mencioné, sí sería lo ideal, pero no necesariamente se tiene que retirar la medicación anticonvulsiva por completo. Una noche perdida de sueño sería suficiente, ¿verdad? Y que si el paciente debe de permanecer despierto durante todo el registro, es imposible porque tú quieres un estudio de sueño y lo que tú vas a buscar es que el paciente trate de dormirse y ver todas las etapas del sueño posible. Y hablando de esto, vamos a tener la somnolencia temprana. Es cuando el paciente comienza a desaparecer el ritmo alfa que tiene, se va a poner un poco más lento, va a tener una frecuencia que va a comenzar bajando a los 7, 6 Hz de menor amplitud, que se hace más generalizada porque también tiende a desaparecer el ritmo beta que predomina en el paciente que está en vigilia en las regiones posteriores, tiende también a desaparecer y se va formando estas alteraciones de lo que es la distribución topográfica de los ritmos, y podemos ver que él va pasando de una manera lenta de una actividad alfa que podemos ver aquí o acá, si se ve ahí bien, a una caída de ese ritmo en amplitud y en frecuencia, y es la primera etapa del sueño, la etapa de somnolencia, la etapa o fase 1 del sueño, que va ayudando a nosotros orientarnos y dice, mira, él se está durmiendo, está cayendo el ritmo alfa. Y aquí tener un poquito de cuidado, porque si vemos esto, yo digo que se está durmiendo, pero si yo le veo algún tipo de movimiento ocular, porque si vemos esto, es que él se está durmiendo, es una caída como paulatina, diferente a, vamos a ver, diferente a esto que vemos aquí, que vemos que hay un movimiento ocular y una caída brusca de ritmo. La caída o la entrada de la etapa somnolencia o fase 1 del sueño se hace de una manera como más lenta, más paulatina, no de una manera brusca como lo podemos ver cuando hay una apertura ocular en el paciente. ¿Estaban aquí? Esto ya, cuando el paciente, lógicamente, ya está entrando a una etapa algo más profunda, donde no tenemos ya alfa, donde hay una caída completa, tanto en amplitud como en frecuencia de ritmo, y podemos ver cómo cae. Tú dices, bueno, pero eso, tú dices, se durmió, ciertamente. Y que puede estar en esa primera etapa, esa caída que va de 2 a 7 Hz, bajo voltaje, y así vamos viendo, lógicamente, como el paciente va cayendo en este tipo de etapa. A medida que se va profundizando la somnolencia, se va magnificando esta lentificación. Mientras más profundo el sueño, más lento me pongo. Es decir, que voy desde un alfa, ¿verdad? Si estoy viendo regiones posteriores, voy a un teta y cada vez un teta más lento. 7, 6, 4, ¿verdad que sí? A medida que va profundizando el sueño. Y vamos a ver otra característica también del sueño cuando estemos en fase 2 que van a aparecer, que no se ve, lógicamente, en un paciente despierto. Este estadio, cuando tú estimulas del portal y produce un retorno del alfa en región posterior de manera muy rápida, muy abrupta, ¿verdad? Es lo que se llama un alfa también de tipo paradójico, pero lo vamos a diferenciar de lo que es una reacción de despertar que tiene otra característica electrográfica también. Las ondas lentas del sueño y ondas agudas positivas occipitales se van a ver ya en una etapa 2 del sueño, en una fase 2 del sueño, donde se pone, decía yo, se va transformando de un 7 a un 4 a 5 Hz de manera un poquito más generalizada, y que van a aparecer unas ondas muy positivas en regiones posteriores, como vemos aquí, ¿verdad? Con caída, y vamos a comenzar a ver algo que vemos en este electro. ¿Qué es eso que está ahí? Unos ritmitos rápidos, ¿verdad? Que tienden a desaparecer, que son los famosos usos del sueño. Y estos usos del sueño van a aparecer normalmente en regiones anteriores, en regiones centrales, de manera periódica, ¿verdad?
en algunos casos de manera algo prolongada, de más de 15 milisegundos, de más de 200 milisegundos, podemos verlo acá, y las ondas positivas occipitales. Ya este paciente podemos decir que está en una fase 2 del sueño, algo más profundo que esa etapa inicial de somnolencia. Aquí hablamos de las ondas agudas del vértex. Son ondas agudas. Recordemos que los grafoelementos patológicos los medimos por tiempo, por duración, ¿verdad? Además de su morfología, y decimos que si tiene una duración de 0 a 30 es un artefacto de tipo muscular, pero si decimos que es de 30 a 70, estamos hablando de una punta, y que si hablamos de 70 a 200, estamos hablando de una onda aguda. Entonces, estamos ahí, en esa onda aguda del vértex, que parece un grafoelemento patológico, pero que tiene una gran característica, que las puntas se dirigen siempre hacia la línea media, hacia el vértex, a la porción medial. Se dirigen normalmente a FZ, CZ, PZ. Decimos que ellos hacen muchas veces una cruz porque se puede incluir y se incluye, para tú hablar de una onda aguda de vértex, C3 y C4, al revés. C3 izquierdo, C4 derecho, ¿verdad? Entonces, esta parte medial, central de la cabeza de este vértex, cuando las ondas van o se miran de frente o hacen una inversión de fase a ese nivel, estamos hablando de una onda aguda de vértex, donde estamos entrando ya a un periodo o una etapa de sueño algo más profunda, donde lo vamos a ver en una etapa también 3 del sueño, acompañado de mayor onda lenta. Muchas veces una banda delta, teta, junto con ondas agudas de vértex, usos de sueño, entonces estamos hablando de una fase 3 del sueño. Esto es un ejemplo que lo quise poner ahí porque ahí se ven como unas puntas realmente, ¿verdad que sí? Pero que coinciden en la porción medial con unos usos de sueño. Estos se ven más unas onditas agudas, ¿verdad? Se ve mejor que también se están mirando de frente o tienen una inversión de fase, ¿verdad? A niveles centrales, pero estos están acompañados de un uso de sueño que esto se traduce como un complejo K. ¿Verdad que sí? Y tú dices, sí, está durmiendo, está en fase 3, está dormido. ¿Verdad que sí? Porque tiene ondas agudas del vértex, tiene uso de sueño, y esa onda de vértex y uso de sueño juntos es un complejo K. Recordemos que no necesariamente debe de estar la onda aguda del vértex y el uso de sueño después. Puede aparecer el uso de sueño antes y la onda aguda del vértex después, y como quiera sigue siendo un complejo K, y como quiera seguimos estando en una fase 3 del sueño. Esto es otro ejemplo donde, pero mira, esas dos puntas chocan. Pero si lo vemos bien y nos vamos, pero el electrodo común aquí es CZ. Esas son ondas agudas de vértex. Y es algo muy importante que tenemos que ver, porque muchas veces nos puede quizás confundir y podemos pensar que pudiera ser una descarga, pero viendo que él tiene caída de ritmo de base, ¿verdad que sí? Que no tiene un alfa activo, tiene una caída de ritmo de base. Y yo veo esto que va hacia la línea media. Entonces digo, no, estos son ondas agudas de vértex y esto no es absolutamente nada patológico. Aquí chocan muy bien, pero si vemos esta, usted dice, por esa no chocan mucho, pero si usted ve esa punta se dirigen siempre hacia FZ, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una onda aguda de vértex a nivel frontal y estamos hablando de una fase 3 del sueño. Los usos del sueño ya lo mencioné, ¿verdad que sí? Ya yo me había adelantado a esta parte. Y lo vemos aquí de nuevo como ejemplo. Unos usitos de sueño, ¿verdad? Que pueden aparecer perfectamente en las regiones centrales y anteriores, y que esto nos traduce que el paciente realmente está durmiendo. Lo vemos así ahí y lo vemos así aquí, ¿verdad? Una caída completa de ritmo alfa, una lentificación generalizada, con usos de sueño, definitivamente el paciente está durmiendo en una fase 2. El complejo K también, ya lo había mencionado, no es más que la combinación de una onda aguda del vértex con unos usos de sueño, característico de la fase 3 del sueño. El mismo ejemplo aquí de nuevo.
¿verdad? Algo un poquito diferente. Pero el paciente se duerme y despierta. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta que el paciente despertó? Oh, fácil. Si él tiene ondas agudas de vértigo o de sueño, aparece un ritmo alfa, pues ya despertó, ¿verdad? Porque el ritmo alfa aparece en vigilia. Pero hay una transición entre una etapa y la otra, que es lo que se llama reacción de despertar, o arousal, como le llaman, ¿verdad? Que esto es una desincronización realmente del proceso que el paciente está llevando en la fase del sueño que está a un cambio que va a llevar a un ritmo alfa. Y esto lo vamos a ver de esta manera. Un paciente que tiene una caída de ritmo alfa, tiene unos movimientos oculares, unas ondas lentas y reaparición de lo que es el ritmo alfa. Esto es lo que se llama reacción de despertar o arousal. Ese cambio eléctrico que vemos del paciente de su transición de sueño a despierto, al igual que la vimos de despierto a durmiendo, pero no de una manera tan brusca como lo hace de dormido a despierto. Estas son las fases del sueño que ya hemos mencionado: la caída del ritmo de base sin mayores cambios, una fase 2 que aparecen los usos de sueño que ya vimos que son característicos, además de la característica de la fase 1, que es la caída del ritmo de base, tanto en amplitud como en frecuencia. La aparición de uso de sueño nos habla que estamos en fase 2, la fase 3 ya aparece en onda mucho más lenta en esta fase y tiende a aparecer ya las ondas agudas de Werther y los complejos K. Es una sumatoria, vamos de lento, uso de sueño, ondas agudas de Werther, complejo K, es decir, vamos de 1, 2 y 3. Y la fase 4 es la fase lenta del sueño, es la fase de ondas lentas. Normalmente predomina lo que son las ondas lentas, vamos a encontrarlo, podemos encontrar algunos complejos K, pero lo que predomina sobre todo en esta fase del sueño son las ondas lentas en bandas delta, teta, aproximadamente, sobre todo en ondas en bandas delta es lo que más predomina. La fase REM del sueño es de bajo voltaje, no tiene tantas ondas lentas, pero sí se va a ver o va a tener una característica que son los movimientos oculares con un ritmo de base lento, normalmente teta, con baja amplitud y con muchos movimientos oculares. Estamos en los movimientos rápidos del sueño, o la fase REM, o MOR, como le llaman los mexicanos, ¿verdad? Que le dicen MOR a esta fase, y es lo que vamos a ver. Estos son los ciclos o fases del sueño que tienen su característica y que durante un sueño normal en la noche tienen un porcentaje de sueño. Y si vemos aquí, ¿verdad? La mayor fase del sueño la tiene la fase 2 del sueño. De un 45 a 55% de toda la noche dormimos en fase 2. La fase profunda del sueño, la fase de descanso, que es la 3 y la 4, si lo sumamos los dos, apenas un 21 o 22% de toda la fase, pero que es la fase reparadora de nuestro sueño. Y esto debemos de saber. ¿Y por qué lo colocamos? Porque así mismo es que vamos a ver estos grafoelementos del sueño, ¿verdad?, en su frecuencia. Lo que más vemos, uso de sueño y complejo K. 2, 3 del sueño, porque es lo que más el paciente tiene durante su noche de sueño y es lo que más va a aparecer. Esto es. Conforme nosotros nos ponemos viejitos, ¿verdad que sí? El porcentaje del sueño, de los estadios del sueño, 3 y 4, se hace cada vez menos. Se hace cada vez menos. Se hace cada vez menos. Y es lo mismo, alfa y beta son contrarios, yo decía, por sus características, ¿verdad?, eléctricas. Pero el niñito recién nacido, el niño pequeño duerme mucho y los viejitos duermen poco. Es decir, se vamos a los extremos, va disminuyendo esta fase profunda del sueño 3 y 4 a convertirse en una fase 1 y 2 del sueño a medida que vamos envejeciendo.
Esta parte sería la que nos tocaría y si tienen alguna pregunta hasta ahora, nos gustaría escucharla. ¿No hay pregunta? Yo decía que si era normal, ¿verdad? No hay tú ves. Fui bien, no, fuera de broma, dígame. ¿Algún tipo de pregunta? Aclarando. Aporte, comentario. No. Doctor Mena. No. ¿Fue usted? Ok. Es porque Mena me señaló. Gracias. No, usted mencionó digamos, la importancia de la dominancia manual para el gradiente de amplitud. De amplitudes. Sí. Y me preguntaba yo si había alguna importancia con el resto de la dominancia podal, la dominancia auditiva, la dominancia, es decir, un porcentaje importante de las personas tiene una dominancia manual, digamos, diestra, pero una dominancia podal izquierda. O una dominancia ocular izquierda, o una dominancia auditiva izquierda. Entonces, no sé, pregunto, ¿eso tiene alguna implicación para los fines que usted está mencionando? Hasta donde yo he revisado, no hay ningún tipo de relación directa. Es la relación precisamente de dominancia de actividad motora. Es lo que se ha tomado en cuenta para ello. Aunque, como yo decía al principio, si se fija, el porcentaje en aquellos que lo hacen cambiar o tener mayor actividad de una mano de su hemisferio no dominante, también cambia el porcentaje de dominancia hemisférica eléctricamente hablando. Pero no, hasta que yo sepa hasta ahora, si hay alguna información, no hay ningún tipo de relación con la dominancia, con este tipo de dominancia, de simetría con relación a la dominancia. Ajá. Entonces, dándole seguimiento, una curiosidad, dándole seguimiento a los estudios de citoarquitectura del sueño, siempre recuerdo la clasificación en las 4 fases NORREM. Había notado que eso había cambiado hace años, entonces quería saber si es que lo retomaron o tu opinión al respecto, porque hasta ahora habían fundido 2 y 3 en la 3. ¿Qué opinas? 2 y 3, sí, por eso decía que eléctricamente, lo estamos viendo desde el punto de vista eléctrico. Entonces los cambios se van de 1 a disminución, luego el uso de sueño que comienza en fase 2, pero recordemos que en fase 2 podemos ver también ondas agudas de vértex y eso lo convierte en fase 2 y 3 de sueño. Y en algunas de las imágenes yo ponía 2 y 3 juntos y 3 y 4 juntos, también por esta misma razón. Pero eléctricamente es que nos ayuda a orientarnos en la profundidad del sueño del paciente. Clínicamente, lógicamente, han habido muchísimos cambios, ni fase ni etapa, porque ya lo están uniendo de una forma diferente. Gracias. No más. Fíjense, yo decía que yo voy a dar unas pinceladas a esta parte del sueño, del electroencefalograma, una parte que correspondería a nuestra compañera que lamentablemente deseamos que se recupere prontamente. Y es hablar, ¿verdad? Algunas puntualizaciones es la que vamos a hacer en este sentido para quizás no dejarlo de esta forma. Y le pedía permiso a Carlos, que es nuestro próximo expositor, para que me regalara estos minutos para tener esto pendiente nada más. Por ejemplo, del niño despierto a estas edades, 33 semanas, ¿verdad? Principalmente es un electroencefalograma discontinuo, lento, con mucha atenuación de la actividad, es decir, va a predominar las ondas delta, que son las de menor frecuencia, porque es un sueño lento, se pueden ver algo rapidita y por eso se le llama complejo delta cepillo, desaparece y vuelve a aparecer. Esto es, estamos hablando de las 33 semanas, y puede verse elementos agudos, focales o multifocales, que se puede ver y que realmente la reactividad estímulo es escasa, como mencionaba
Rondón ahorita, que cuando hablamos de la fotoestimulación, que en ello la maniobra de activación no se va a presentar a esta edad, pero a medida que va creciendo, porque esto tiene que ver con la maduración cerebral, la actividad de fondo se hace predominantemente más continua, no es tan discontinua, aunque sí regular. Está constituida por ritmo teta, pasamos de delta a teta, es decir, que vamos aumentando en frecuencia en este caso, y puede lógicamente verse algunas ondas agudas, frontales, bifásicas, parecidas a las ondas bifásicas que vamos o que vimos en la región occipital, ¿verdad que sí? Del electro del paciente joven, y que la asimetría interhemisférica es de un 80% en lugar de un 50%, como vimos en el adulto, en el niño recién nacido, y cuando llega a la 43 semanas puede haber una diferencia de simetría hasta de un 100%. Esta es la fase más temprana, lento, delta, generalizado. De los 2 meses a los 4 meses normalmente ya se hace de 3 a 4, aquí decimos que es delta teta, ¿verdad? Porque está 3 a 4 Hz, de 50 a 100 microvoltios, es voltado de una manera importante, y que lógicamente entre las 3 a 4 meses, como decíamos, ¿verdad? De 90 días, ya comienza a aparecer la reactividad a lo que son las estimulaciones o a la maniobra de activación, como llamamos esta parte. Hasta los 12 meses, entonces vamos aumentando y se va poniendo un poquito más rápido, ya es enteramente teta, porque se mantienen unos ritmos de 6 a 7 Hz. Y aquí podemos ver que se pone quizá un poquito más rápido, tiene mayor actividad frontal. Ya llegamos a los años, de 1 a 3 años se mantiene. Miren, que a los 3 años algunos hablan de 8 Hz. Recuerden que yo dije que 8 a los 8, ¿verdad que sí? La regla es lo que normalmente vemos. Pero se puede ver niños más pequeños de 6 años. He visto niños de 4 con un ritmo casi alfa, que tú dices, oh, pero ¿y qué es esto? Se puede ver, porque a medida que se va desarrollando, lógicamente, el encéfalo, se van desarrollando los ritmos, se van poniendo cada vez más rápido, pero esto es una idea aproximada del aumento de frecuencia que tienen los bebés a medida que va avanzando la edad, y esto es importante. La frecuencia alfa puede alcanzar los 8 a los 6, normalmente de 8 en adelante. A los 6 puede ya tener una frecuencia de 8 Hz sin ningún tipo de problema. Y tú dices, esto es un adulto. Cuando tú lo ves y dices, pero espérate, él lo que tiene son 6 años. Porque sin ver la edad y uno ve un electro de repente, dice, esto es un electro de adulto, pero se puede alcanzar. Esto es normal. Y que aquí puede aparecer el ritmo mu. Ya a esta edad comienzan a aparecer el ritmo mu, que sabemos que es una variante de la normalidad. De los 6 a los 12 años va aumentando la frecuencia, van aumentando y pueden aparecer ocasionalmente ondas lentas en regiones posteriores, los ritmos mu, y tiende a aparecer un teta a nivel de las regiones temporales. De los 13 a los 19, nada que decir. Es el mismo electro de un adulto que habíamos visto anteriormente. Ya de ahí en adelante, de los 12 años, 13 años, yo digo que casi a partir de los 10 años tenemos un electroencefalograma de un adulto, que es lo que podemos ver en este tipo de algunas ondas lentas, como decíamos, se puede ver, pero ya tiene un ritmo alfa totalmente desarrollado. Esto con relación cuando el paciente está despierto, pero cuando está dormido, casi igual. Es totalmente lento a las 30 semanas. Un sueño rápido de un sueño lento se puede entremezclar. El sueño lento es totalmente discontinuo. La disminución de los movimientos oculares se pueden ver porque es mucho más frecuente ese movimiento ocular en el niño recién nacido, y ya un niño a término, ¿verdad? Recién nacido, tiene un 65% de REM,
totalmente contrario al adulto. ¿Verdad que sí? Que tenemos menos REM, el niño tiene mucho más REM, ya cuando el niño es a término, se habla que hasta un 65% se pueden ver lentificaciones en estos niños. De 1 mes a los 12 meses, ya lógicamente, se va a caracterizar por ondas lentas. Sobre todo el ritmo del niño se caracteriza por presentar un ritmo muchas veces lento, pero puede tener unos brotes rápidos. Y tú dices, brotes rápidos dentro del lento. Estamos hablando que pueden aparecer los usos de sueño y normalmente es muy asimétrico hasta los 9 meses de edad. Es decir, que ya el niño va teniendo una maduración en cuanto a lo que es sus cambios eléctricos a medida que va avanzando la edad en el sueño. A lo mismo que lo hace con la vigilia, lo hace así mismo con el sueño. Las ondas agudas del vértex, y a eso me refería, y los usos de sueño, ¿verdad?, tienden a aparecer a partir de los 6 meses en adelante, pero la actividad de fondo siempre tiende a ser muy lenta. Aunque veamos las ondas agudas del vértex o veamos complejos K, la diferencia con un adulto sería que el ritmo del niño es mucho más lento durante el sueño. Y vemos que la frecuencia es de 1 a 3 Hz, se mantiene en una banda delta normalmente, y que a partir de los 8 meses, lógicamente, ya es posible diferenciar todas las fases del sueño como la vimos en el adulto. Disminución de ritmo, la aparición de usos de sueño, lo que son los complejos K, las ondas agudas del vértex, y lógicamente ya no aparecen tantas ondas lentas como en edades tan tempranas, como se puede ver un complejo K con ondas lentas. Ya a medida que va avanzando la edad, las ondas lentas se dejan para ya las fases más profundas del sueño. Aquí señalar algo, y es la aparición aquí de los POTS, que son las ondas agudas occipitales transitorias del sueño, que va a aparecer ya en niños mayores de 6 años. Es lo que quizás quería mencionar como la parte más importante de esto, y ver que en regiones occipitales aparecen unas ondas muy profundas, ¿verdad? Unas ondas positivas, pero que son transitorias del sueño a partir de los 6 años de edad. Hasta aquí, señores, sería mi intervención por ahora, por hoy. Hasta ahorita, nos vamos a ver de nuevo. Y si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Ninguna? Perdón. Un momentico. Estaba mirando. Un segundito, please. Sí, porque nosotros los viejos somos sordos. Esos movimientos mioclónicos fisiológicos que aparecen en el sueño, ¿aparecen en el electro? ¿Se registran como un movimiento normal? Se registra como un artefacto de movimiento. Normal. Para que sea categorizado como patológico, debe de haber un grafoelemento patológico al momento de la producción. Debe haber una relación electroclínica, en este caso, de un grafoelemento patológico. Una punta, una onda aguda, ¿verdad que sí? Debe de aparecer al momento de la aparición del movimiento para categorizarlo como patológico.